Queremos dar una bienvenida a todos los Campus Más Vida y a todos los que nos están siguiendo por televisión, internet o cualquier dispositivo por el cual están viendo este mensaje el día de hoy. Bienvenidos a Más Vida. Estamos muy contentos por el privilegio que Dios nos da de llegar a cada uno de ustedes, y estoy seguro que Dios está haciendo cosas extraordinarias en la vida de muchos de ustedes. Y como iglesia también estamos en un tiempo de verano, pero estoy seguro que este va a ser un gran tiempo, estas semanas, estos meses, porque esta temporada del año que viene va a ser una temporada muy emocionante para la iglesia. Vamos a poder avanzar en los diferentes visiones como Grupos Conexión, y estamos viendo el avance de Más Vida Altozano y tantas otras cosas como iglesia que estamos avanzando. Y quiero agradecer mucho al apoyo de todos ustedes, con su fidelidad, con su fe, con su asistencia, con su generosidad, creyendo que lo mejor está por venir en esta segunda parte del año. Pues el día de hoy quiero hablarles acerca de la esperanza que tenemos en Jesús, y el título de mi mensaje es Aférrate a Esperanza. Y no estoy hablando de la chica que te gusta que se llama Esperanza, estoy hablando de la esperanza que tenemos en Dios. Aférrate a esperanza. Y la verdad es que estamos viviendo días difíciles, días muy oscuros. Solo basta con ver la televisión un rato, basta con leer las noticias un rato, y podemos ver que cada vez es más seguido actos de violencia en todo el mundo, actos de terror. Suceden en otros países, pero suceden cosas cerca de casa también. Nos enteramos de atrocidades que suceden en nuestra ciudad, que suceden cerca de amigos, de familiares. Muchos vivimos con temores, vivimos a la defensiva, y muchos jóvenes están preguntando qué futuro nos espera. Si el mundo está así el día de hoy, ¿qué futuro nos espera? Y muchos papás están con hijos pequeños y pensando a qué traje a hijos al mundo. Y este mundo se está poniendo cada vez más oscuro, más difícil. Algunos dicen que el mundo se está descosiendo, o sea, desbaratando, y hay un temor genuino en la vida de muchos de nosotros. Pero creo que los cristianos, los creyentes, necesitamos tener una perspectiva correcta en estos tiempos difíciles. Y quiero leer un pasaje en Jeremías, un pasaje que quizá algunos conozcan, y es en Jeremías 29, verso 4, y dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan, cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Eso es buena palabra, multiplíquense y no disminuyan. Tengan hijos, ¿verdad? Está diciendo el Señor. Avancen, crezcan, planten huertos, edifiquen casas. Verso 7. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. En otras palabras, tenemos que trabajar por la paz y la prosperidad de nuestras ciudades. Hay creyentes que solamente se encierran y dicen: pues esta ciudad se está yendo al traste, y yo en mi casa servimos al Señor, pero esta ciudad se va a morir. Pero aquí nos habla de trabajar y orar por la paz y el bienestar de la ciudad donde vivimos. Dice: pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Si la ciudad le va bien, a nosotros nos va a ir bien. Verso 8. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: no permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. En otra versión dice: no permitan que los engañen los profetas falsos. Ahorita lo vamos a ver eso. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor, verso 10: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí, y los llevaré de regreso a casa. Entonces, esta carta que Jeremías está mandando a Israel, lo está mandando al pueblo de Israel, que había sido desterrado, recién desterrado de Israel, de su nación,
a Babilonia, una nación enemiga, y van a vivir ahí 70 años. Y al inicio de esos 70 años, Jeremías les está dando instrucciones y les dice: planten huertos, edifiquen casas, cásense, tengan hijos, casen a sus hijos y a sus hijas, tengan nietos, pidan por el bien de su ciudad, trabajen por el bienestar de su ciudad, porque en su bienestar tendrán ustedes bienestar. Y no le hagan caso a profetas falsos. Fíjate bien, porque yo voy a cumplir todo lo que les prometí, dice el verso 10, verso 11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza, o un fin esperado. Verso 12, en esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Ahora, quiero meditar un poquito el verso 11 y luego vamos a ver el contexto de todo el pasaje. Verso 11 dice: Dios dice, yo sé los planes que tengo respecto de ustedes. Me encanta, otra traducción dice: yo conozco los pensamientos que pienso acerca de ustedes. Conozco los planes que pienso acerca de ustedes. La palabra planes o pensamientos es la palabra makashavá, que significa maquinaria, intención, plan, imaginación, propósito, invento. En otras palabras, Dios tiene planes. Dios tiene tu futuro en mente. Él está planeando, inventando tu futuro. Él tiene, es como una maquinación. Él tiene los planos, ¿verdad? Los dibujos, los croquis de cómo se ve tu futuro. Y dice: yo estoy pensando en esos planes. La palabra pensar es kasab, y habla de tejer, fabricar, computar, considerar, pensar, valorar. Es como estar considerando algo o alguien. Y sabes, a veces tú y yo vemos a alguien en la calle o vemos a algún amigo, algún conocido, y pensamos cosas acerca de esa persona. Pensamos: ay, se ve como buena persona, ¿verdad? Se ve como buen tipo, se ve amable, qué sé yo. Estamos valorando y considerando cosas acerca de esa persona. O pensamos de alguien más y decimos: como que a esa persona no le va a ir muy bien si sigue así. Pensamos, calculamos, valoramos, estimamos a la gente. Y Dios dice: yo conozco los pensamientos, las cosas que estoy entretejiendo en mi mente, los planes que estoy tejiendo de ustedes. Yo conozco lo que estoy pensando, y lo que estoy pensando de ustedes son cosas buenas y no malas. En otras palabras, cuando Dios piensa en ti, ve tu vida, ve tu matrimonio, ve tu futuro, ve tu carrera, ve lo que viene, dice: yo estoy pensando cosas buenas acerca de ti. Y la palabra bueno aquí son pensamientos de paz. Es la palabra shalom en el hebreo, que significa paz, salud, bienestar, prosperidad y toda clase de bien. Salud, bienestar, prosperidad y toda clase de bien. En otras palabras, cuando Dios piensa en ti, está pensando en salud, en bienestar, en prosperidad y en toda clase de bien. Así está pensando Dios acerca de ti. Así está Dios maquinando, tejiendo, inventando, imaginando tu futuro para bienestar, salud, prosperidad y toda clase de bien. Y luego le agrega y dice: y no de mal. O sea, todavía lo califica. O sea, y no de mal, de bien y no de mal, que significa calamidad, maldad, destrucción, etcétera. ¿Y por qué estoy pensando estos pensamientos, planes, inventos, imaginaciones de bien para ustedes? Para darles un fin esperado, o una esperanza y un futuro bueno, o un futuro de esperanza. Y la palabra aquí, esperanza, es la palabra tikva, que significa esperanza, expectativa y lazo. Por eso tengo aquí un lazo, una cuerda roja. Y lo interesante de esta palabra tikva, que es T-Q-V-A-H, es que es la misma palabra que se usa en el libro de Josué, cuando Rahab la prostituta puso una cuerda roja por su ventana para ser salva en el día en que Jericó sería destruido. Es increíble. O sea, Israel está entrando en la tierra prometida. Nos estamos regresando varios años atrás en la historia. En el libro de Josué lo puedes ver. Y Josué envía 2 espías a la tierra de Jericó para ver cómo es que iban a conquistar la tierra.
Y estos dos espías entran a Jericó y se esconden en la casa de Rahab, porque los estaban buscando ahí. Los policías de Jericó los querían agarrar, ¿verdad? Vieron a extranjeros, los querían agarrar y se escondieron. Rahab les dio alojamiento, los escondió, los protegió. Y cuando ellos se salieron de allí, Rahab les dijo: yo he sido buena con ustedes. Ustedes también protéjanme a mí y a mi casa cuando vengan por Jericó. Entonces le dijeron: si tú cuelgas una cuerda roja, escarlata, por tu ventana, nosotros sabremos que esa es tu casa, esa es tu familia, y en el día en que Jericó sea destruida, tú y tu casa serán salvos. Y se usa 3 veces la palabra cuerda allá en Josué, y son 3 palabras hebreas distintas. Pero en este versículo, Josué 2:21, Rahab dice: acepto las condiciones, respondió ella. Entonces Rahab los despidió y dejó la cuerda escarlata, cuerda, tikva, escarlata, colgando de su ventana. Y dice que la ciudad de Jericó estaban atemorizados, tenían pavor porque sabían que su ciudad sería destruida. Dios les había prometido darles Canaán y sabían que Israel iba a venir a conquistar, y todos vivían en temor, en pavor, tenían una esperanza negativa de destrucción, de muerte. Pero esta Rahab veía esa cuerda roja y tenía una esperanza. Decía: mi casa será salva, mis hijos, mis padres, mis hermanos estarán bien. Porque cada que ella veía esta cuerda escarlata, ella se acordaba de la promesa de esos 2 espías que eran del pueblo de Dios. Y como sabían que Dios no miente y Dios cumple su promesa, ella podía ver esta cuerda y tener esperanza. Es mi teoría que esta palabra tikvá, su primer definición, si tú la estudias, es cuerda. La segunda definición es esperanza. Es mi teoría que esta palabra hebrea significaba solamente cuerda en los tiempos de Rahab. Pero a causa de Rahab, y si tú estudias la historia, vino Israel, rodearon 7 veces Jericó. Jericó cayó por todos lados, pero la sección del muro donde estaba la casa de Rahab quedó de pie. Y entraron y la salvaron a ella y a toda su familia. Y Rahab no solo fue salva, sino que Rahab se casó con una persona llamada Salmón. Y tuvieron a un hijo llamado Boz, y Boz tuvo a un hijo llamado Isaí. Isaí tuvo un hijo llamado David, el rey David. Rahab está en la genealogía de Jesús, pero es porque un día ella puso su esperanza en la promesa de Dios y en Cristo Jesús. Y sabes, tú y yo tenemos que entender, esa palabra evolucionó, no solo una cuerda, sino que para los tiempos de Jeremías, la palabra cuerda también es esperanza. Es increíble. Y lo podemos ver también en Hebreos capítulo 6, verso 17. Ustedes lo han leído quizá en una versión que dice: tenemos un ancla segura que traspasa el velo, es nuestra esperanza. Fíjate cómo lee esta versión del mensaje, Hebreos 6, 17. Cuando Dios quería garantizar sus promesas, nos dio su palabra o su juramento. O sea, Dios no solo da promesas, Él dice: les prometo que cumpliré mi promesa. Un juramento, una garantía firme. Dios no puede romper su juramento, y porque su palabra no cambia, la promesa es incambiable. O sea, Dios nos promete algo y luego nos da su palabra: voy a cumplir lo que te prometí. 2 cosas: tiene una promesa, que es una garantía, y le pone un juramento a la promesa, que es una doble garantía. Y dice: los que hemos corrido por nuestras vidas a Dios, verso 18, Hebreos 6, 18, tenemos toda la razón de agarrarnos de la esperanza prometida con las 2 manos y nunca soltarnos. Es una línea viva, espiritual e inquebrantable, traspasando toda apariencia, o el velo, toda apariencia, hacia la misma presencia de Dios, donde Jesús, que ha ido delante de nosotros, es nuestro sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Fíjate qué increíble. Jeremías les dice al pueblo de Israel: van a estar 70 años desterrados en Babilonia, bajo un imperio enemigo, pero tengan esperanza, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para darles una esperanza, un futuro. Es la misma palabra que Rahab, mientras todo el mundo tenía temor y iba a padecer destrucción, ella y su casa se agarraron de la esperanza de la promesa de Dios. Y el autor de Hebreos dice: tenemos
una esperanza, que es una línea, un ancla, una cuerda que traspasa toda apariencia, todo obstáculo y nos mete directo a la presencia de Dios. En otras palabras, mientras el mundo a nuestro alrededor se está cayendo a pedazos, mientras las cosas parece que van de mal en peor y está más oscura la noche, los cristianos necesitamos agarrarnos a las promesas de Dios. Es posible que mientras vivimos en un imperio de Babilonia, mire, Babilonia significa ahora, si tú estudias la Biblia, Babilonia es un cuadro. Es como una sombra, un cuadro de lo que es el reino del enemigo, el reino de Satanás. Y vivimos en tiempos en donde este mundo parece que está dominado por un tiempo, por oscuridad, por violencia, por un montón de cosas que no son de Dios, que es un reino de Satanás. Y los cristianos estamos en este como cautiverio. Dice incluso la Biblia que somos peregrinos en esta tierra, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. Y es un mundo que vive bajo otro sistema. Y muchos cristianos lo que quieren hacer es simplemente esconderse, ponerse negativos, frustrarse, criticar, quejarse. Pero podemos en medio de eso, dice el profeta Jeremías, plantar huertos, edificar casas, tener hijos y prosperar. Un fin esperado en medio de la dificultad, en medio de Babilonia. Agárrate a las promesas de Dios. Qué increíble. Dios piensa bien acerca de tu futuro. ¿Por qué piensas mal acerca de tu futuro? Si Dios piensa bien acerca de los años venideros para tu vida, tu familia, ¿por qué de pronto somos tan negativos? Si Dios piensa bien acerca de tu futuro, tú debes pensar bien acerca de tu futuro. ¿Por qué no me ayudas levantando tu mano? Di conmigo: Señor, hoy creo que tú piensas bien acerca de mi futuro. Por lo tanto, yo voy a empezar a pensar bien acerca de mi futuro. Ahora, fíjate que ese versículo empieza diciendo: pues sé los planes que tengo acerca de ustedes. Sé. Pues sé. Entonces está conectado, le está dando instrucciones y como que los está convenciendo con este verso 11. Miren, planten huertos, edifiquen casas, tengan hijos, casen a sus hijas, multiplíquense, no disminuyan, porque sé los planes que tengo para ustedes. Como que los quiere convencer de que hagan algo. Entonces yo creo que este verso, el contexto es que Dios quiere animar al pueblo de Israel en aquel entonces y nos quiere animar a nosotros el día de hoy a tres cosas. Porque la esperanza, verdadera esperanza, si te estás agarrando de esperanza, produce cosas en nuestras vidas, nos activa en nuestras vidas. Ahora, la primera instrucción que les da es esta, y hay que anotarlo, es la primera instrucción que yo siento para nosotros el día de hoy. Número 1, multiplícate, no disminuyas. Quiero otra vez leer partes de ese verso 11, es el verso anterior, los versos anteriores donde le dice que edifiquen casas, que es el verso 5. Fíjate lo que dice, edifiquen casas y no solo eso, hagan planes para quedarse. En otras palabras, no solo construyan una casa, piensen que van a estar allí un buen rato, decórenla, siéntanse en casa, disfrútenla, esa es su casa. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando, no, pues a lo mejor nos van a matar y ni siquiera vamos a poder vivir a gusto, y para qué construyo casas y en 10 años me van. Dice, no, pongan una casa y hagan planes para quedarse en ella. Luego dice, planten huertos y coman de su fruto. O sea, ustedes no van a solo plantar huertos para dárselo a Babilonia. Yo les voy a dar la capacidad de disfrutar de las cosas que ustedes plantan. Y luego dice, tengan hijos. Y luego casen a sus hijos con otras y casen a sus hijas con otros y que ellos tengan nietos. O sea, qué increíble en medio de la dificultad. Y muchos decimos, ¿para qué traemos hijos a este mundo que está todo horrible y feo y está cayendo? Pues si no tenemos hijos que tienen a Jesús, que tienen la luz, la próxima generación no va a tener esperanza de escuchar de Cristo Jesús. Tengan hijos, multiplíquense. Dice, y no disminuyan. En otras palabras, yo lo que medito es esto, que el único pueblo en la faz de la tierra que se multiplica bajo adversidad es el pueblo de Dios. Es el único, es nuestra naturaleza. Tú vas a los países donde más persecución hay del evangelio, es donde más creyentes hay el día de hoy.
¿Dónde es que más gente se está convirtiendo cada día, cada semana? En China. Y en China es donde hay mucha persecución del evangelio. Dicen, números recientes muestran que la iglesia más creciente el día de hoy se encuentra en Irán. Irán es el país donde más se persigue a cristianos el día de hoy. Es un país islámico donde matan, torturan, encarcelan a alguien solo por convertirse al cristianismo. Sin embargo, es un país donde el pueblo de Dios se está multiplicando. Y nosotros no estamos viviendo esas condiciones extremas en nuestros países. ¿Por qué entonces tenemos una actitud de achicarnos cuando la actitud de la iglesia en medio de dificultades es multiplicarnos? Es nuestro momento de crecer. Yo quiero animar a la iglesia, sueñen, hagan planes de construir casas, hagan planes de establecer nuevos negocios, nuevas ideas, de emprender nuevos proyectos. No te dejes llevar por la corriente de este mundo que cada vez todo va peor. Sí, cada vez todo va peor, pero en medio de lo que va peor hay una esperanza en donde Dios promete que Él va a prosperar a su pueblo en la dificultad. Nos va a multiplicar y no vamos a disminuir. ¿Por qué compramos la doctrina de los noticieros de CNN y nos achicamos? Es nuestro momento de multiplicarnos. Número 2, les dice: no hagan caso a esos profetas y adivinos falsos. Y yo lo interpreto así: tenemos que pensar y repetir el mensaje correcto. Pensar y ¿qué? Repetir el mensaje correcto. Ahora, había dos clases de profetas falsos en los tiempos de Jeremías, en este destierro de Israel a Babilonia. Dos clases de profetas falsos. Unos eran negativos y otros tenían un positivismo falso. Los negativos decían: ¿saben qué? No van a salir vivos de esta. O sea, en un rato de locura al rey de Babilonia se le va a ocurrir matarlos a todos. Así que ni tengan esperanza, ni se pongan de buenas, ni crean que Dios los va a salvar. Dios está enojado con ustedes y de un momento a otro todo el mundo va a morir, o de hambre, o de espada, o de algo. Y había profetas que estaban hablando de la destrucción. ¿Qué es lo que pasa cuando tú compras y piensas y repites un mensaje negativo? Que te entra desesperanza. ¿Y qué produce la esperanza? Una pasividad. No, ¿para qué voy a emprender cosas si Tomás no va a estar aquí? Hay gente que empieza a calcular el día en que Jesús va a regresar. Y ha pasado varias veces. No, como Jesús va a regresar en 2 años, pues entonces ni para qué construyo casa, ni para qué tengo hijos, ni para qué trabajo, ni para qué acabo mi carrera. Al cabo Jesús llega en 2 años. Pero ahí dice que no sabemos exactamente cuándo Él regrese. Y aunque los tiempos finales se pongan difíciles, es en los tiempos finales donde Dios va a ayudar a su iglesia a brillar más que nunca. Pero hay gente que se vuelve tan negativa que ya no quiere hacer nada. Me voy a morir, así que mejor no hago nada. Me va a ir mal porque la economía se está yendo para abajo, mejor no empiezo mi negocio. Y es al revés. Pero hay profetas negativos y muchos estamos comprando el mensaje negativo de este mundo. Son profetas falsos. La otra falsedad es el positivismo falso. Y por cierto, el ser positivo no es algo del mundo, es algo de Cristo. Pero el mundo lo ha convertido en algo falso. Y lo explico de esta manera. Había profetas que decían: no pasa nada. No, hombre, en un ratito Dios va a venir, va a aplastar a Babilonia. Ustedes van a salir derechito de regreso a su casa. Sus casas los van a estar esperando, sus viñas los están esperando. Ni se pongan cómodos acá porque en un momento todo va a estar y no pasa nada. Y es un positivismo falso, son palabras huecas. Porque están en momentos difíciles, pero el positivo falso dice: no, hombre, no pasa nada, Dios va a encargarse de esto y van a estar de regreso. Y eso es un positivismo falso. Y eso también te produce una pasividad, no haces nada. Por ejemplo, ¿qué tal si yo les diría: no, mire, no va a pasar nada, en una semana Dios va a hacer que todo camine y se resuelva y de pronto toda tu vida va a ser próspera en una semana? Pues esa semana no vas a hacer nada. Esa semana te vas a cruzar de brazos y vas a esperar a que te ganes la lotería.
Porque es un positivismo falso, en donde simplemente no pasa nada y estás esperando a que algo pase de parte de Dios. Pero lo que tenemos que tener no es ni negatividad ni positivismo falso, sino tenemos que tener esperanza. Y la esperanza que nosotros vemos aquí en la palabra tikvá es Rahab en medio de destrucción. Es el pueblo de Dios construyendo casas, plantando huertos, teniendo hijos en 70 años de cautiverio. Esperanza es tener, fíjate bien, una expectativa positiva del futuro en medio de circunstancias difíciles. Es eso. No es que estoy diciendo, ay, no pasa nada, en una semana Dios va a acabar con todo. No, tampoco estoy diciendo, ay, qué horrible, esto va a poner peor y para qué. No es eso, sino es decir, en medio de lo difícil que estamos viviendo, y reconozco que es difícil y reconozco que es horrible y puede ser que se ponga peor, en medio de eso yo decido tener una expectativa correcta y positiva de mi futuro, porque mi futuro no está amarrado a estas circunstancias, mi futuro está amarrado a las promesas de Dios, que son firmes, seguras y garantizadas por su juramento. En otras palabras, es ver la realidad, pero no sujetar mi emoción a la realidad, no sujetar mis pensamientos a la realidad, no sujetar mis emociones y palabras a la realidad, sino sujetar mi vida a la promesa de Dios. Es diferente la esperanza. Voltea con alguien y dile, necesitas esperanza. Vamos, digas, necesitas esperanza. Aférrate a esperanza. ¿Sabes? Otra definición de esperanza es la narrativa de cómo vives tu vida. La narrativa. No sé si han visto de pronto caricaturas narradas. Les toca ver esas donde no hablan los personajes, sino que hay una voz atrás que está narrando todo. Entonces el personaje se acerca y está teniendo una conversación y el narrador dice, ahora le está pidiendo si le puede prestar. Y como que el narrador está narrando. A mí me chocan esas clases de caricatura. El problema es que muchas veces yo soy el narrador de mi vida. Y veo cosas pasar y yo estoy narrando lo que está pasando y lo que pienso que va a pasar. Y muchas veces soy un narrador negativo. Y cuando algo quizá bueno está pasando o por pasar, yo estoy diciendo, no, es que a lo mejor Dios está frustrado conmigo y esto va de mal en peor y seguro ese proyecto que estoy emprendiendo no me va a salir bien. Estoy narrando mi vida. Estoy narrando la vida de mis hijos. Puedo decir, no, ese muchacho se ve que de verdad tiene problemas, no sé cómo es que salió de esto, eso, y no entiendo. Y pensamos así y narramos. Ni siquiera es una conversación con él, pero estamos narrando en nuestro pensamiento el futuro de nuestros hijos. Estamos narrando el futuro de nuestros negocios, de nuestras empresas. Estamos narrando el futuro de nuestra ciudad, narrando el futuro de nuestras vidas. Y hay una narrativa en nuestras vidas. Ahora, tú puedes escoger esa narrativa, sea de esperanza o sea de desesperanza. ¿Cómo vas a narrar tu vida? Por eso dice el profeta Jeremías, no hagan caso de esos profetas falsos. ¿Quiénes son los que hacen caso de los profetas falsos? Los que piensan y repiten ese mensaje. Y muchos de nosotros estamos repitiendo el mensaje audiblemente o estamos repitiéndolo en nuestra mente. ¿Dónde están los cristianos que la narrativa de sus vidas y su futuro no va a ser un eco de este mundo, sino que va a ser un eco de las promesas de Dios? Señor, ese hijo que me diste, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Dónde está la narrativa de tus empresas, de tu vida, de tu futuro agarrado a las promesas de Dios? Todo se está desplomando, pero yo voy a estar bien, voy a prosperar, voy a plantar huertos y comer de su fruto. Voy a edificar casas y habitar en ellas y disfrutarlas. Voy a tener hijos y ellos van a tener hijos hasta que Cristo regrese, generación tras generación. Me voy a multiplicar y no voy a disminuir. ¿Dónde está la gente que está narrando su vida así? Porque sabes, si lo único que nos distingue de un cristiano y un no cristiano es que nos portamos bien, hay muchos que no son cristianos que se portan bien.
lo que debe distinguir nuestra vida es a qué está amarrada nuestra esperanza. Cómo estamos hablando, cómo estamos narrando nuestras vidas, qué estamos creyendo. ¿El mensaje de este mundo o las promesas firmes de nuestro Dios? ¿A qué cuerda te estás agarrando? Y número 3. Jeremías termina, lo leímos al final, después de que dice, Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo respecto de ustedes, de bien o de mal, para darles un futuro y una esperanza. Dice: y entonces orarán y yo responderé, me buscarán y me encontrarán si me buscan de todo corazón. Y lo tercero que yo creo que necesitamos para vivir con esa esperanza es orar creyendo que Dios nos escucha. Número 3, orar creyendo que Dios nos escucha. Sabes, tenemos esta idea de que Dios tiene cosas más importantes que hacer que escuchar nuestras oraciones. Estaba viendo una comedia el otro día, una serie cómica el otro día, y la esposa es una ferviente creyente y el esposo es un comediante medio ateo, y la esposa le dice: tienes que orar al respecto, ¿verdad? Y el comediante le responde: ¿cómo crees que voy a orar? ¿No crees que Dios está demasiado ocupado con los problemas en el Medio Oriente, verdad? ¿Crees que Dios me va a escuchar a mí? Y lo dijo chistoso y me reí, pero a veces tenemos que aceptar y reconocer que oramos no siempre creyendo que Dios nos escucha y nos va a responder. Y eso le quita la esperanza a nuestro futuro. ¿Sabes? No sé, pero si todos los papás son como yo, pero yo veo que muchos papás tenemos un mal o una deficiencia o un error, o no sé cómo llamarle, un reto. Y ese es que podemos hacer solamente una cosa a la vez. Y cuando nuestros hijos llegan a buscarnos y estamos haciendo otra cosa, a veces nos están jalando la ropa: papá, 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 papá. Y a la 10ª, a ver, estamos ahí: ¿qué pasó? O nuestra esposa nos tiene que gritar: ¡hey, te está hablando tu hijo! Porque parece que nos distraemos. Y a veces estoy viendo la tele, a veces estoy trabajando, a veces estoy en una llamada, a veces no estoy haciendo nada, pero estoy pensando algo, estoy bien perdido. Y mi esposa me dice: oye, Andrés, fíjate. Y mi esposa me platicó algo 10 minutos y luego me pregunta: ¿me escuchaste? Digo, sí, claro. A ver, ¿qué te dije? Me hubiera preguntado eso un minuto después. ¿Me explico? Porque perdí 10 minutos no escuchándola, y es un gran problema. No sé si algún otro papá tiene el mismo problema, y nos causa problemas con la familia y con la esposa y con todo el mundo, porque estamos a veces en otra cosa cuando nos están llamando. Y me pregunto si no es que a veces pensamos que Dios es así. Inconscientemente pensamos que mientras estamos tocando su puerta, a lo mejor Dios está haciendo caso a alguien más, o Dios está ocupado con otra cosa. Pero aquí la promesa es: oren y yo les voy a responder. Búsquenme y me van a hallar. ¿Sabes? En medio de dificultad, la iglesia tiene que creer que Dios está anhelando oír nuestras oraciones, que si le buscamos, Él va a venir a socorrernos. Si tenemos negatividad, ¿para qué orar si todo se va a ir mal? Si tenemos un positivismo falso, ¿para qué orar si no pasa nada? Pero si en medio de la dificultad estoy creyendo que hay un Dios que puede trabajar todo para mi bien, que hay un Dios que me escucha y sabe las necesidades, y puedo hablar con Él, eso va a crear esperanza. Ora creyendo que Dios te escucha. Vive con esperanza. La oración es simplemente una manera de agarrarte de las promesas de Dios y decir: mi vida no está sujeta a estos gobiernos, a este sistema de mundo. Mi vida está sujeta con las dos manos a las promesas de Dios. Oración es recordarte que tu vida depende de Dios. Oración es recordarte a ti mismo las promesas de Dios. Oración es recordarle a Dios las promesas que Él te hizo a ti, que tú sabes que Él no se le olvidan, pero se las tienes que recordar para que sepa que tú sabes: Señor, me estoy agarrando de tus promesas. ¿Me estás siguiendo con eso? O sea, tenemos que, oración mantiene la esperanza viva. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza, fíjate qué título, subtítulos, uno de sus nombres, el Dios de esperanza, los llene de todo gozo y paz en el creer. Mientras creemos, gozo y paz, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo pregunto: si la iglesia le pertenece a Cristo Jesús
y adoramos a un Dios de esperanza, ¿no debería ser la iglesia una iglesia de esperanza? ¿No deben ser nuestras vidas vidas de esperanza? Fíjate lo que dice Zacarías 9:12. Qué frase tan poderosa. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también les anuncio que les restauraré el doble. Sabes, tú puedes ser prisionero de tus circunstancias o prisionero de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Tú puedes encerrar tu vida con un mensaje negativo, con una narrativa negativa, o puedes rodear tu vida de esperanza. Sabes que hay un salmo que a mí me encanta mucho que dice: los voy a rodear como con un escudo de favor. Y si tú piensas que todos los días delante de ti, a todo a tu alrededor hay favor, que en medio de malas noticias, malas cosas, Dios va a poner un escudo en donde va a transformar todo lo negativo en algo favorable para tu futuro. Yo soy prisionero de esperanza. Yo quiero decidir el día de hoy, espero que tú también lo decidas. Yo voy a ser un prisionero de esperanza. Yo voy a aferrarme a esperanza. No voy a vivir con la narrativa de este mundo. Voy a vivir narrando las promesas de Dios en Cristo Jesús. Yo sé que es difícil. Sé que es difícil, se ponen las cosas complicadas en casa, complicadas en el trabajo, complicado en las noticias, complicado en otros países. Y es fácil caer en la negatividad, es fácil caer en un positivismo falso, es fácil caer en temores, en miedos. Pero ¿por qué no mejor nos agarramos a las promesas de Dios? Y creemos que, aunque sí es real que hay Babilonia, que Jericó se va a caer, yo y mi casa serviremos al Señor. Edificaremos casas, plantaremos viñas, tendremos hijos y nos multiplicaremos y no vamos a disminuir en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra. Pido, Señor, que tú rompas esa negatividad de nuestros corazones y que tú nos hagas prisioneros de esperanza. ¿Qué significa? Que nos quedamos dentro de esperanza, que nos quedamos dentro de las promesas de Dios, que nos quedamos dentro de la palabra de Dios, que no estamos viviendo bajo términos humanos o pensamientos humanos, sino que somos prisioneros de las cosas que tú nos has prometido. Señor, cambia nuestra negatividad en esperanza. Cambia nuestro positivismo falso en esperanza. Dios, danos una nueva narrativa. Padre, aquellos que están viviendo con una narrativa equivocada, el día de hoy te pido que tú cambies la narrativa de sus pensamientos, la narrativa de sus palabras, para que sean personas que llevan esperanza. Dios, tú eres un Dios de esperanza, que tu iglesia seamos una iglesia de esperanza también. Y Padre, que esta semana vivamos con una narrativa diferente, creyendo, hablando, haciendo y siendo activos con aquellas cosas que has puesto en nuestro corazón. Vamos a multiplicarnos y no disminuir aún en medio de las dificultades. En Cristo Jesús. Amén y amén.